evolución del centro ha sido un poco, pues, se sitúa el cole en un barrio pues, de gente obrera cuando todo esto empezó, gente trabajadora, con gente, o sea, el alumnado, familias de aquí, de esta zona, son gente con necesidades pues, económicas, de atención, de ayuda, sobre todo actualmente pues, el tema de las matrículas y tal, todo es muy a través de internet y pues no todo el mundo tiene acceso. Entonces en el centro destacamos un poco por el tema de la cercanía con las familias. Es un centro pequeñito, tenemos una unidad por aula. También estar en el barrio de Orriols tiene otras ventajas y la clave es la multiculturalidad, ¿vale? Hay culturas que enriquecen al barrio, hay culturas que traen sus valores muy buenos, valores humildes, hablo a nivel musical, a nivel de alimentos, a nivel de idiomas, a nivel de colores, todo, ¿vale? Eso es una cosa que es propia de nuestro barrio y única, ¿vale? Pocos barrios de Valencia lo tienen. Y nosotros como colegio, ¿qué podemos aportar al barrio? Aportamos estructura social, aportamos valores, también desde nuestra humildad y también desde la experiencia educativa que también tienen los docentes de años y años y generaciones pasando por aquí y viendo cómo el barrio ha ido cambiando. Por otra parte, nos entrelazamos desde hace 5 años, vamos acudiendo a las reuniones de entidades, colaboramos con artistas del barrio, colaboramos con lectores, colaboramos con multitud de asociaciones realizando un entramado que cada vez es más férreo. Ya nos conocemos todos, nuestras debilidades, nuestras virtudes, y eso es muy importante y realmente al final todo desemboca en el desarrollo integral del niño, ¿vale? En el bien del niño que lo potencia. Y nada más, que vamos a continuar en esa línea, ¿vale? Llevamos ya 43 años formando parte de la historia de este barrio y muchos más que nos quedan para seguir involucrándonos en la larga historia que queda por delante. Nuestro alumnado y por extensión la infancia del barrio de Orriols necesita de espacios de encuentro donde desarrollarse tanto a nivel emocional, social, cultural y fomentando la convivencia intercultural y poniendo en valor esa diversidad para que se desarrollen como personas íntegras a todos los niveles. Desde nuestro centro educativo en particular pretendemos desarrollar todos estos valores anteriormente mencionados tanto en nuestro alumnado como por extensión en toda la comunidad educativa, siendo un eje dinamizador de las sinergias y colaboración y relación con diferentes agentes y entidades sociales de nuestro entorno más próximo. El centro educativo y la educación en general debe ser un eje transformador de la sociedad y dinamizador, como he comentado anteriormente, de todas estas necesidades y relaciones para favorecer una sociedad más justa, más igualitaria y mejor para todos y todas. Infancia y Dones del Mon es una ONG de desarrollo y cooperación y tratamos de buscar ese enfoque comunitario a nivel local como a nivel nacional o internacional. Y el impulso inicial es poder colaborar en red, trabajar con las demás organizaciones, tanto privadas como asociaciones del barrio o públicas, y poder desarrollar en este caso la metodología de trabajo que ayude a garantizar el bienestar en la medida de lo posible de los integrantes de la comunidad. Pues trabajamos desde la persona dentro de sus diferentes ámbitos, tanto en la familia, tanto en su barrio, tanto en su centro educativo o en los espacios que tengan de su tiempo libre. De manera concreta estamos trabajando puntos específicos como puede ser la música,
como una herramienta de socialización, una herramienta terapéutica y una herramienta de construcción de identidad y pertenencia al barrio. En este caso concreto tenemos nuestra escoleta musical, Rose Kids, que está compuesta por un grupo de niñas y niñas de los diferentes centros educativos del barrio, de derivaciones también de las organizaciones privadas, públicas de servicios sociales o de las asociaciones del barrio. Y se está convirtiendo, es un proyecto que ya tiene la marca o el sello identificativo de lo que puede hacer una infancia cuando se le presta atención y se le da la oportunidad de tener representación y protagonismo desde lo más positivo, de su hacer, de su quehacer. Otra iniciativa es precisamente la que tenemos en el fondo, que es una iniciativa de proyecto intergeneracional con el cual trabajamos las personas mayores de 60 años que están aún con muchas capacidades y con ganas de contribuir al activismo en el barrio. Este es un club de personas activas mayores de 60 con las cuales transversalmente hacemos actividades artísticas, lo que llamamos el activismo social. Y esta reivindicación es una de nuestras grandes iniciativas que está en este momento teniendo bastante refuerzo y es lo que devolvemos con todo el amor y todo el nivel profesional al barrio. Orriols Convive nace hace 10 años y nace en el barrio como un proyecto de Valencia Acoge, que luego pues ya se independizó un poco, y en este caso pues surge como, oye, vecinas y vecinos del barrio somos capaces de también decir lo que queremos, de trabajar sobre nuestras necesidades y cubrirlas también de alguna manera, ¿no? Entonces, pues así surgen proyectos de clases de castellano, de apoyo escolar, que son los propios vecinos los que dicen, oye, esa es una necesidad, vamos a trabajarla. Es muy guay que haya tantos espacios de ocio alternativos para muchos colectivos, para muchas generaciones diferentes, con infancia, con adolescencia, el proyecto de Terra Verda, que hacemos actividades con ellos, también intentamos que sea desde una perspectiva pues, más participativa, donde ellos también elijan qué quieren hacer, cómo quieren hacerlo. Tenemos también un huerto comunitario, donde pues, ahí confluyen familias, personas de un montón de generaciones diferentes, de un montón de culturas diferentes. Y bueno, más proyectos también tenemos el proyecto de Manos que Tejen Flores, que lo lleva Fosia. Es un espacio seguro donde también a través de las manualidades, de el tejer, de hacer pulseras, también pues surge, ¿no?, como un espacio seguro de conversación entre mujeres. Y seguramente, está también Radio Orriols, que está Manolo y María Fernanda, que es también una radio comunitaria donde se hacen entrevistas a un montón de colectivos, de personas, de proyectos, dando voz también a quienes en los medios pues más comunes no suelen dar voz. Y bueno, el taller de reparación y banco de herramientas, que también desde esta idea de sostenibilidad, de compartir, de fomentar lo comunitario, pues surge por una parte un banco de herramientas donde tú no tienes por qué comprártela, no tenemos por qué tener todos la misma herramienta en casa, que lo usamos una vez al año, pudiendo haber un banco o una biblioteca de herramientas, de materiales, donde poder usarlo y donde sobre todo poder compartir no solo el material, sino la experiencia y los conocimientos. Y eso básicamente, que es una organización muy humanista y muy integradora. Mi función prácticamente es trabajar con adolescentes del instituto, en aulas compartidas, alumnos disruptivos, asentistas. Y bueno, compaginamos el horario con el instituto. Allí dan las 3 primeras horas y las 3 últimas vienen aquí al espacio, al local. Y aquí pues diferentes actividades que sean un poco más atractivas que lo que es la educación reglada. Pues talleres, visitas culturales,
visitas de ocio, tiempo libre, visitas deportivas, diferentes talleres pues, de cocina, de género, de el barrio, que tiene muchas culturas, pues, de multiculturalidad y bueno, diferentes actividades para que los nenes no pierdan el vínculo educativo del instituto y puedan seguir su camino estudiando. Estamos trabajando, interviniendo con Rascaña, pero bueno, mis compañeras trabajan también con servicios sociales y nos ponemos en coordinación con ellos, nos derivan casos de familia y luego también en el barrio pues el trabajo en red con otras asociaciones y al final establecer como una pequeña familia de asociaciones pues para conocer diferentes recursos, ofrecérselo al barrio, a chicos, a familias. Lo que se pretende luchar es un poco crear conciencia de barrio, que los propios adolescentes no tengan que irse al Boraya o a Tabernes o a otros barrios de Valencia a buscar alternativas de ocio si las pueden conseguir aquí, que estén al lado de los familiares y un poco eso, crear vecindad también, apoyo a los vecinos, un poco crear familia en lo que es el barrio de Orriols. Simplemente ver la realidad del barrio, que no es tan la mala fama como lo que vivimos día a día. Ya que hablamos de jóvenes, un poco potenciar lo que es el ocio juvenil, ¿no? Teníamos una piscina y unas canchas deportivas, nos la han suprimido, entonces bueno, los tiempos han cambiado, los nenes se juntan menos en la calle, están más con las nuevas tecnologías, pues un poco más el retomar las calles, los parques, un ocio saludable, que puedan disfrutar los chicos de los espacios verdes que hay en el barrio y nada, un poco eso, crear conciencia de barrio, que sea un barrio en calma, pacífico y sobre todo convivencial, al tener muchas culturas, pues bueno, un poco hacer visibles esas culturas y un poco respetar la cultura del otro como la nuestra propia, un poco convivencia lo más normalizada que se pueda.